Bienvenidos una vez más a Convertidas por su Palabra. Muchas gracias por estar acá. Buenos días. Estamos aquí por iniciar el estudio del Salmo 67. Hemos estado mirando a través de el libro de Salmos los atributos que distinguen a Dios como ese Dios proveedor, como ese Dios sustentador, ese Dios que pelea nuestras batallas. David ha sido exquisito en enseñarnos a clamar a Él y a sujetarnos a su voluntad y mirar, ¿verdad? La grandeza de Dios reflejada en nuestra vida. Y otros más salmistas que hemos estado estudiando, cómo nosotros vamos descubriendo a través del Salmo las grandezas de su creación, las maravillas que Él nos permite mirar, palpar y que hablan que verdaderamente es el Dios de la creación, Dios grande y maravilloso. El, Hemos orado, nuestra querida Angie desde Manzanillo nos ha dado el privilegio de hacer una oración delante del Señor en el cual hemos pedido su ayuda, su guía a través de la Escritura. Y deseamos que para con ustedes, al igual que lo es para nosotras, una gran bendición estar aquí reunidas para poder descubrir un atributo más del Señor y que es uno de los cuales toda la creación disfruta, su misericordia y su bendición, ¿sí? Y una bendición, ¿sí? Es un regalo de Dios que glorifica su nombre. De misericordia nosotros podemos vivir, todos viven de misericordia, pero una bendición glorifica su nombre. Es ese regalo que Dios te da porque tú has honrado su nombre, porque le has glorificado, ¿sí? Y es una bendición que ayuda también al pueblo a través de aquellos que le han glorificado. Ayuda a que otros glorifiquen su nombre. Y Dios nos bendice eh, para que podamos ser una bendición para los demás. ¿Sí? Y hoy el Salmo 67 nos describe estas etapas en estos 7 pequeños versículos, una secuencia de lo que es bendecir a Dios. Eh, Vamos a leerlo. Le voy a pedir a mi querida Angie si me lo puede leer, una versión exquisita que tiene por allí. Por favor, Angie. Es la nueva traducción viviente. Dice Salmo 67 para el director del coro, cántico, Salmo. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a la gente de todo el mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Amén. Amén, amén. Ahí está, toda gente. Hemos estado mirando, ¿verdad? Desde el Salmo 65, la generosidad de Dios, la alabanza por sus hechos poderosos. Y hoy vemos esta exhortación de la bendición que las naciones deben de dar. Israel es una de las primeras, ¿verdad? Que aparece aquí en los primeros 2 versos es la nación que bendice. Me gusta cuando dice, en el verso 2, para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones
tu salvación, ¿sí? Esta oración le pide a Dios que bendiga a Israel para que sus caminos, o sea, sus leyes, ¿sí? Y su salvación sean conocidos y que también los hemos experimentado personalmente. Mirábamos ayer, ¿verdad? Cómo la salvación viene de los judíos, viene de Israel, se ha extendido para con las demás naciones y aquí Israel bendice a las naciones de esta manera, ¿sí? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que a nosotros, ¿no? Israel dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, en todo el mundo, y experimentarlo de una manera personal. Esta es una adaptación de aquella oración que nosotras vemos, la oración sacerdotal, como se le llama, en Números 6:24 al 26. No sé si miren, vamos a verlo allí en Números, que es la bendición sacerdotal. Fabi, no sé si lo tienes por ahí o Gaby, alguien que lo tenga. Número 6:24 al 26. No tengo luz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Ahí estaba esa bendición sacerdotal, esa bendición para con Israel. Y a través de los salmos nosotras también lo pudimos ver. Por ejemplo, en el Salmo 4, verso 6, decía, David, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y ahí clamaba al Señor, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y luego en el Salmo 29, verso 11, David decía, Jehová dará su poder, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, ¿sí? Al hacer esto el Señor con su pueblo, las demás naciones se darían cuenta de lo que ese Dios que se les había mostrado era, ¿sí? Es lo mismo que pasa con nosotros, ¿sí? La gloria de Dios fue una parte muy importante en la herencia de Israel, porque la gloria de Dios, ¿sí? Guió a Israel a través del desierto. Si se recuerda, descansó sobre el tabernáculo, donde quiera que la nación acampaba, se recuerdan que decían que allí se levantaba nuevamente el tabernáculo y era la gloria de Dios que guiaba al pueblo. Y todas las naciones que estaban alrededor, mirando, ¿sí? Recordemos que estaban rodeados de montes, y en cada monte había naciones allí, miraban cómo ellos iban atravesando todo el desierto, los miraban, ¿sí? Y la gloria de Dios iba manifestándose en ese caminar con su nación. Y cuando tú y yo caminamos, ¿sí? Y la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Cuando Dios hace resplandecer sobre nosotros su rostro, su misericordia. Cuando recibimos esa bendición, ese cuidado, por haber honrado su nombre, haber creído en él, los que nos rodean lo van a ver, ¿sí? Ra decía, estamos temblando porque sabemos que su Dios los ha sacado con mano poderosa.
hemos sabido de las proezas y maravillas que ha hecho con ustedes. Y ella pasa a ser parte no solamente del pueblo de Israel, sino hasta de la genealogía de nuestro Salvador. ¿Sí? Cuán importante es saber eso, el por qué, el por qué clamar para con nosotros, por qué Israel clamaba misericordia, ¿sí? ¿Por qué Israel clama que le bendiga, que hiciera resplandecer su rostro? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Dios se nos ha mostrado a nosotras para que sea conocido de a aquel que está en la situación en la que tú y yo estábamos antes de que Dios nos encontrara, resplandeciera su rostro sobre de nosotros, antes de que nos enseñara, ¿verdad?, el camino por el cual debemos andar a través de las enseñanzas de su palabra, ¿sí? Hacer que la luz del rostro de Dios les sonriera, era la altura de la bendición de Israel, y perder esa gloria significaba juicio, ¿sí? Por eso aquí estaban ellos clamando, haz resplandecer nuevamente tu rostro sobre nosotros. Cuando nosotras leemos en, en el, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, fíjense, voy a resumir un poquito la historia. Cuando nosotras leemos en el primer libro de Samuel que los hijos de Elí, el sacerdote, ¿sí? Hacían lo que le placía. Ellos se metían con las mujeres que dormían afuera del tabernáculo, eh, comían de la grosura antes de que fuese ofrecida, pedían, hacían, bebían ahí, y tomaban en poco el sacerdocio que tenían, y Dios de una manera le amonesta. Llega un profeta y le habla y le amonesta, diciéndole, no le has sido de estorbo a tus hijos. Y Elías, así como que en cierta manera, a la luz histórica y como se llega a comprender, como que pone en poco lo que este hombre le habla, y entonces Dios se le manifiesta a Samuel, ¿sí? La primera manifestación que Dios hace para con Samuel, en donde se nota que Samuel es consagrado a Dios, que Samuel es profeta de Dios, es la advertencia de que los hijos de Eli iban a morir por esto que hacían. Entonces viene la batalla allí con los filisteos, y los hijos de Eli, y muchas veces desafortunadamente pasa lo mismo. ¿Qué hacen los hijos de Eli? Pasa lo mismo con algunos como creyentes, como si fuese un fetichismo las cosas de Dios. Vemos en muchos lugares la Biblia solamente abierta, leemos enseguida que nos vemos nos apremia el temor o algo así. Queremos en ese momento recitar y leer el Salmo 23, el Salmo 91. Los hijos de Elí hicieron lo mismo con el arca del pacto, ¿sí? Cuando vieron que la batalla les apremiaba, mandan a traer el arca como un fetichismo, ¿sí? Dios los pudo haber librado de la batalla. Claro que sí, Dios los libraba, y ayer lo mirábamos cuando guardaban los mandamientos y sus preceptos. Dios salía al frente de la batalla, cuando ellos verdaderamente se humillaban delante del Señor, cuando ellos llevaban a cabo todas y cada una de las instrucciones. El Señor salía al frente de ellos por la batalla, y ellos les daba la victoria, ¿sí? Al día de hoy, tú y yo no podemos pretender que únicamente tener la Biblia abierta, que únicamente leer la Biblia y todo, sin llevar a cabo lo que a mí en su palabra me pide que deba de hacer. Vamos a estar todo el tiempo luchando con nuestras batallas, es cierto, pero el Señor saldrá adelante de nosotros y nos irá llevando de poder en poder, de victoria en victoria. Bueno, el pueblo de Israel, junto con los hijos de Eli, mandan a traer el arca así como fetichismo, llevan una vida
no agradable delante del Señor, y el arca es capturada. Y allí se cumple lo que Dios le había dicho a Eli por parte del profeta y que le recalca por parte de Samuel. El arca es llevada, Eli mueren sus hijos en ese momento, y una de las nueras de Eli, lean la historia, es que es fascinante la historia bíblica, bueno, a mí me emociona. Y una de las nueras de Eli, al saber que los hijos de Eli, que uno de ellos era su esposo, al saber eso, ella estaba encinta, le vienen los dolores de parto por ese mismo momento, por ese momento que estaban atravesando y todo. Se dan cuenta, Eli se da cuenta del juicio que había llegado, que Dios había dicho. Y fíjense, toda esa historia la vemos en el primer libro de Samuel. En el capítulo 4 es cuando eso. Y cuando esta mujer está dando a luz, en los versos 21 y 22, cuando esta mujer está dando a luz, dice que llama al niño Icabod, que hasta se oye bonito, por cierto, ¿sí? Icabod. ¿Y saben qué significaba Icabod? Sin gloria, ¿sí? Y dice, porque esta mujer decía, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Sí? Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Sí? El perder esa gloria significaba el juicio. Y aquí a través de esta historia nos damos cuenta de eso, ¿sí? Es traspasada y es triste poner en poco el saber que la gloria de Dios está sobre nosotros, ¿sí? El profeta Ezequiel, fíjense, el profeta Ezequiel, muchos leemos a Ezequiel y, y hay muchas cosas que no entendemos. Yo descansé cuando escuché que MacArthur dijo que a él era uno de los libros que se le hacían más difíciles de entender, porque sí es verdad, sí, pero fíjense, Ezequiel en todo eso, que ve ruedas de fuegos y que por eso ya después salieron que Ezequiel miraba los ovnis y todo eso que como siempre se quiere tergiversar la verdad de la palabra a conveniencia. Ezequiel, en todo eso que mira, que ve la gloria de Dios, en el capítulo 10, Ezequiel allí que había visto que allí estaban, recordemos que Ezequiel estaba junto con los exiliados, ¿sí? Y ahí miraba él la gloria de Dios. Y yo quiero pensar que Ezequiel tenía tantas preguntas como, ¿verdad? Como nos sucede a nosotros. Y el Señor le empieza a mostrar a Ezequiel el por qué había venido ese juicio sobre de la nación, pues de una manera, pues sí, un poco extraña para nuestro entendimiento, pero allí en el capítulo 10, eh, Daniel empieza a describir todo lo que mira. Y en ese capítulo 10, en el verso 4, Daniel dice, entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. Pero Ezequiel estaba allí observando cómo se alejaba la gloria de Dios antes de que se destruyera el templo, porque ahí viene la destrucción del templo, ¿sí? El pueblo de Dios, el día de hoy, tenemos la gloria de Dios en nuestro interior, ¿sí? Allí era de una manera eh, magnificada, vista, el arca de Dios en el templo, ¿verdad? Cuando dice que Salomón
consagra el templo, dice que se llenó de la gloria de Dios y, y por la perversidad, ¿sí? Por la rebeldía del pueblo. Ya vimos lo que sucede con los hijos de Elí. Se llevan el arca y para ellos era que la gloria de Dios los había abandonado. Destruyen el templo, para ellos era como que la gloria de Dios los había abandonado. Pero cuando Dios Padre envía a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, y viene y mora dentro de nosotros. ¿Quién me ayuda ahí con cómo Pablo se lo describe a los corintios? Ahora esa gloria, sabes, está en nuestro interior, ¿sí? Está en nuestras buenas obras, está en nuestro carácter piadoso, está en nuestro ministerio, en nuestro ministerio de amor, ¿sí? Nosotros debemos de tener esas obras que agradan a Dios, porque su gloria está dentro de nosotros, ¿sí? Hemos de revelar esa gloria al mundo. Alguien que me pueda ayudar, Fabi, hermosa, ¿me ayudas, por favor, con la primera carta a los Corintios, eh, en el capítulo 6? Gaby, ¿me ayudas, por favor, con la segunda carta a los Corintios? Angie, si me puedes apoyar con Filipenses 2. Y yo leo acá Mateo. O alguien más que pueda leer Mateo 5:16. Fabi, hermosa. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está dentro de nosotros su gloria. Por eso debemos de glorificarlo, ¿sí? Cuidando nuestro cuerpo, que no lo traigamos allí en inmundicia, en cosas que deshonran el nombre del Señor. Debemos de estar conscientes de que su gloria está dentro de nosotros. Gracias, mi Fabi. Gaby, por favor, ahí la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Sí, dice, verso 6. El mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Amén. Nuestro corazón, ¿sí? Brilla el rostro de Jesucristo. Mi querida Angie, Filipenses 2, versos 14 al 16. Dice, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido ni trabajado en vano. Amén, gracias. Ahí estaba Pablo diciéndole
a los filipenses cómo se debían de comportar. Entiendan lo que les he enseñado, dense cuenta que ustedes tienen que reflejar, ¿verdad? Al Señor. Y el mismo Jesús decía en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Es esa gloria que están diciendo aquí, que está diciendo, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Por eso es que tú y yo tenemos que cuidar, ¿sí? El saber, ¿sí? El darnos cuenta del privilegio, la responsabilidad que tenemos de saber que dentro de nosotros, ¿sí? Está esa gloria de Dios que mora dentro de nosotros y que debemos de reflejarla al mundo, ¿sí? Con todo esto, ¿sí? Que está en nuestro interior, con nuestras buenas obras, con un carácter piadoso, que verdaderamente se note que somos estos luminares, ¿sí? De la misma manera, Israel debía de ser una luz y una bendición para las naciones. En Isaías, ¿sí? Hace énfasis de esto. Eh, Angie, ¿me ayudas con Hechos capítulo 13, versos 47? Y Fabi, ¿me ayudas por favor con Isaías 42? Isaías 42, 6. Y Gaby, ¿me apoyas allí con Isaías 49? Fíjense, vamos a leer primero Isaías 42, 6. Y de ahí, Gaby, Isaías 49, 6 y 7. Y ya terminamos con Hechos 13, 47. Fabi, Isaías 42, 6, por favor. Sí, dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Ok, quiero hacer allí un hincapié en esto. Cuando Dios habla aquí, Dios le está hablando a Israel, ¿sí? Porque con él ha hecho un pacto y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, porque de Israel hemos estado mirando que de Israel viene la salvación y a Israel se presentó el único y verdadero Dios y de allí extendió a las naciones su luz, extendió a las naciones su brazo salvífico, extendió a las naciones su misericordia, ¿sí? Porque muchas veces me he topado que se toma estos versos como que esto soy yo y esto somos ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Ahorita lo vimos, que el mismo Pablo les decía ahí a los filipenses, ¿verdad? Cuídense de andar bien, sepan que ustedes ahora tienen que reflejar que Cristo vive en ustedes, ¿sí? Pero no nos ha dado Dios a nosotros las naciones, ¿sí? Nosotras representamos el reino de Dios, ¿sí? En las naciones, a donde estemos, en los lugares en donde estemos, pero no nos corresponden a nosotros, no somos dueños de nada, porque se tergiversa luego allí con esos versículos. En Isaías, capítulo 49, versos 6 y 7, mi Gaby, por favor. 49, 6, dice. 49, 6. Él dice, no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra.
Amén. Ahí está diciéndole al pueblo de Israel, ¿sí? Ustedes están allá, yo los voy a traer, yo me voy a mostrar a ustedes para que ustedes sean testigos a las naciones. Martita, hermosa, Dios te bendiga. Qué gusto tenerte por acá. Una gran bendición saber que te estás desvelando porque estás al otro lado del continente, pero que estás No, aquí. pero aquí es tarde todavía. Ah, ok, bueno, qué gusto que estás por acá. Ahí está, entonces estamos mirando el Salmo 67. Entonces ahí está el Señor diciendo nuevamente, ¿verdad? Cómo es, cómo Israel debía de ser una luz y una bendición para las naciones. Angie, me terminas allí, por favor, este punto con Hechos 13:47. Sí, dice, esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Allí ya está hablando cuando ya el Evangelio de Cristo fue proclamado, cuando ya fue aceptado. Es eso lo que nosotros hacemos, llevar el mensaje, ¿sí? Israel nos dio el conocimiento del Dios verdadero y viviente, la palabra de Dios y el Hijo de Dios Jesucristo, ¿sí? El Salvador del mundo se ha mostrado a nosotros para también dar ese mismo mensaje allí, como decía aquí el salmista, para que seas conocido en toda la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Así que el Señor debe tener misericordia de nosotros. Hemos de pedirle esa misericordia, esa bendición, el que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y Pablo ya nos enseñó de qué manera tenemos que reflejar el rostro del Señor, ¿sí? El guardar, el saber que su gloria vive en nuestro interior. Ahí en el verso 3 al 5 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, las naciones completas alaban al Señor. Estos 3 versículos son el corazón del Salmo y se centran en las naciones gentiles que adoran y alaban al Dios de Israel. ¿Sí? Hoy las naciones, ¿verdad? Muchas han conspirado para desentronar al Señor y no quieren nada de sus caminos. Nosotros lo mirábamos cuando iniciamos el libro de los Salmos. Mirábamos en el capítulo 2 cómo se amotinan la gente, ¿verdad? Cómo se rebelan contra de ti. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Con todas las cosas que han estado saliendo, el que tú tienes que dar libertad a tu pasión, a lo que tú quieres, que si eres hombre quieres ser mujer, que si eres mujer quieres ser hombre, que ahora ya no te es satisfactorio ser humano, quieres ser un animal y todas estas cosas, ¿sí? Es conspirar en contra del Señor, en contra de su diseño, de lo que Él hace, ¿sí? Y aquí el salmista está diciendo, todos los pueblos te alaben, porque va a llegar un día, ¿sí? En que todas las naciones vendrán al monte del Señor y adorarán al Dios de Jacob. Nosotras podemos verlo en Isaías, profetizando esto en Isaías capítulo 2. Vamos a ver, Isaías capítulo 2, un cántico que me fascina. Allí lo tendrás allí estoy casi segura, el capítulo 2 de Isaías, versos del 1 al 5. Sí, ahí dice,
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos, y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Vengan ustedes, los de la casa de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Amén. Ay, me da escalofríos. Me acuerdo que hay un cántico así que dice, vengan, subamos al monte. Y ahí dice todas las naciones, ¿verdad? Alabarán al Señor, que los pueblos te alaben. ¿Cuándo ocurriría esto? Cuando Jesús establezca su reino, juzgue a los pueblos con justicia, guíe a las naciones en el camino del Señor. Ahí está diciendo Isaías que había esto, y nosotros podemos ver que había una profecía que ya se cumplió, una profecía en la que en Mateo, fíjense, en Mateo 2, que la dice Miqueas, en Mateo 2 se cumple esa profecía, que fíjense, todas las naciones, dice, que vendrán ahí. Isaías dice, todas las naciones vendrán para adorar en ese monte, pero de donde viene este Salvador, aquel que va a juzgar a las naciones, el que nos trajo la enseñanza, este Salvador fue una nación tan pequeña, dice Mateo 2, verso 6. Y tú, Belén, la más pequeña entre las, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿sí? Dice, eh, eres la más pequeña, ay, permítanme, de, de la nación de Belén. Ahí la profecía se cumplía ahí mismo donde decía en Mateo capítulo 2, verso 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y después de que Jesús haría esto de guiar, ¿sí? Cuando Jesús establezca por completo su reino, juzgue a los pueblos con justicia y guía a las naciones en los caminos del Señor. Ahí se estaba esta profecía que Mateo 2:6 menciona, de que es la profecía de Miqueas 5:2. Ahí es en Jesús se vuelve esto de que todas las naciones, ¿verdad? Como leíamos en Isaías, todas las naciones vendrán y le alabarán. Y por último, ahí en los versos 6 y 7, vemos cómo el Señor envía la cosecha, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la cosecha con la conversión de las naciones del mundo? Porque dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, ¿sí? La frase, entonces la tierra dará su fruto, es una cita que ahí en Levítico, nosotros en el libro de Levítico podemos leer. Alguien que me ayude ahí con Levítico 26:4. eh, Fíjense el énfasis de esto, de qué tenía que ver que la tierra iba a dar su fruto con la conversión, ¿sí? Ahí en Levítico 26, recordemos que Levítico
precisamente en ese capítulo, es un resumen del pacto que Dios hace con Israel. Pero en el verso 4, fíjense cómo dice, ¿alguien lo tiene por allí? 26:4 Sí, sí, por favor. dice, yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto. Ahí está, el Señor daría su tierra, su fruto a su tiempo, ¿sí? En este capítulo 26 por completo es el pacto que Dios hace con Israel, ¿sí? Que también lo vemos en Deuteronomio, cuando vemos en Deuteronomio 28, del capítulo 28 al 30, el pacto que Dios hace con ellos, el cómo les dice que si lo obedecen, los va a bendecir, va a hacer producir, dar las condiciones allí el Señor de las bendiciones de la obediencia, de las consecuencias de la desobediencia. Vemos allí cómo el Señor les da, hace ese pacto de acabar por completo con sus enemigos y las condiciones que Dios les da, ¿sí? Para la restauración y la bendición. Ahí vemos esto. Así que, ¿qué tendría que ver el que dice el salmista? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, ¿sí? Dios dejó en claro que su bendición sobre la tierra, ¿sí? Dependía de la obediencia de Israel, ¿sí? De su ley, de esa ley que ahora nosotras conocemos, de esta palabra que ahora nosotras tenemos, ¿sí? Dios dejaba en claro que Él iba a bendecir a la tierra. Por eso se hace énfasis que desde Levítico Él había hecho ese pacto con ellos y decía, si ustedes me obedecen, yo daré la lluvia temprana y la lluvia tardía, la necesaria, vendría la bendición. Las bendiciones que enviaría a Israel serían un testimonio para las naciones paganas de que solo Jehová es el Dios verdadero y viviente. Y esto, ¿sí? Le daría a los judíos la oportunidad de compartir la palabra con ellos, como la tenemos tú y yo ahora. Va a venir ese momento en que la palabra de Dios dará fruto. Nosotros vamos a compartirla, pero cuando nosotros obedecemos su palabra, hasta el día de hoy, nosotras podemos darnos cuenta cómo Israel es bendecido, ¿sí? A pesar de la guerra que está viviendo, a pesar de toda la situación en la que Israel está, es una tierra bendecida, ¿sí? Para que los demás puedan ver que allí se ha manifestado el verdadero Dios, ¿sí? Pero si Israel desobedecía al Señor, Él iba a retirar la lluvia y sus campos no darían cosechas. Ahí en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, nosotros podemos ver eso. Y sabes, cuando nosotras obedecemos al Señor, se va a hacer visible la bendición que Él desborda sobre nosotros. Recordemos esto, la misericordia de Dios es extendida para con toda su creación, pero cuando tú obedeces al Señor, cuando tú ya lo conoces, reconoces que Él se enseñorea sobre de ti, vives bajo su voluntad, vives conforme a sus mandamientos y preceptos. Entonces, como iniciamos, viene esa bendición que es un regalo de Dios para que podamos mostrar que nosotras ahora alabamos al Dios verdadero y que mora dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él provee lo que necesitamos y los que no son salvos, ¿sí? Se darán cuenta del por qué nosotras somos bendecidas, porque confiamos, porque adoramos, porque obedecemos al Dios de Israel. Así que esa es, nosotros
tendríamos esa cosecha espiritual, sí, que el Señor nos da. Y en el Evangelio de Juan, cuando nosotras leemos, cuando Jesús se le aparece a la mujer samaritana y le dice todo lo que ha hecho, y le dice, ¿verdad? Que le dice que que tenía sed, y le dice, yo te voy a dar un agua donde no tendrás más sed. La samaritana sale pronto a decirle a todo mundo lo que había hecho, y muchos empiezan entonces a ver a Jesús, se acercan por lo que ella dice, y todavía dice, ya no creemos únicamente por lo que tú nos has dicho, ¿sí? Entonces, que seamos eh, cuando bebemos esa agua, cuando obedecemos al Señor, cuando llevamos su palabra, cuando se vea reflejado en nosotros la bendición de Dios, muchos, ¿verdad? Van a creer, y después cuando vengan delante de Él, cuando lo conozcan, cuando lo empiecen a experimentar, ya no van a creer únicamente por lo que vieron en nosotros, sino la fidelidad y el amor de Dios para con su misericordia extendida y su brazo salvífico para con las demás naciones, para con los demás que no le conocen. Dios bendice a las naciones a través de su pueblo Israel y a través de su iglesia, y todas las naciones deben confiar en Él, obedecer y temer a su señorío. Así que, ¿cómo no orar y pedir al Señor que haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido? Así que oramos por esto, Señor. Te suplicamos que nos bendigas, que nos dirijas, que nos ayudes a hacer esas luminares, Señor, para con los que nos rodean y puedan conocer que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente salmo, y muchas gracias por estar acá. Dios les bendiga.